Muy buenos días y bendiciones para cada uno de sus vidas, ya que estamos para aprender en este día algo muy lindo. Hoy, 7 de noviembre, vamos a aprender tres temas muy importantes para nuestras vidas. El primero, ¿cuál es? Elementos de la oración. El segundo es personajes bíblicos que oraban. El tercero es el poder terapéutico de la oración. Vámonos con el primero. El primero son los elementos de la oración. Vamos a darles unas pautas muy importantes, cómo acercarnos a Dios. El primero, con alabanza debemos acercarnos a Dios. Alabanza es una adoración expresada a Dios por sus grandezas, por sus maravillas, por todo lo que Él hace. En Salmo 104 nos habla, entrad por sus atrios con acciones de gracias. Alabadle porque grande es Jehová, grande misericordia y digno de alabanza. Así que todos debemos entrar con alabanza. Segundo paso, nuestra posición delante de Dios. ¿Cuál es nuestra posición? Somos hijos de Dios, pero así también como hijos de Dios debemos entrar humildemente al Señor, delante del Señor, no con orgullo ni creyéndonos porque hacemos o somos alguien importante en este mundo, no. La palabra de Dios nos dice en San Lucas 18:9, nos habla de la parábola de dos, del fariseo y del publicano. Mira, dice, está en San Lucas 18:11. 18:10. Dos hombres subieron, dice, al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, decía. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propio a mi pecador. Os digo, dice, mire, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltecere será humillado, y el que se humilla será exaltado, enaltecido. Qué lindo, cuán importante es entrar humildemente delante de Dios, ya sabes. ¿Amén? Vámonos con el tercer punto, confesión. Cuando tú confiesas, cuando tú oras, tienes que confesar tus pecados, arrepentirte. La confesión produce limpieza en nuestro alma, cuerpo y espíritu. Una limpieza en nuestro alma. Muy bien. Vámonos con el cuarto. Orar con sinceridad. No debemos acercarnos con vanagloria delante de Dios, no por costumbre, no por obligación, sino con sinceridad de corazón, porque Dios es espíritu y Dios está buscando que los que le adoren en espíritu y en verdad, y Dios está buscando corazones quebrantados. Muy bien, vámonos con el quinto punto. Oración, orar al Señor con energía y determinación. ¿Qué consiste eso? Orar con energía y determinación. Consiste que nosotros debemos orar con insistencia. ¿Se acuerdan de la parábola del juez injusto y de la viuda, no es cierto? En San Lucas 18 está ahí, que había una viuda y un juez injusto que no temía a varón, ni no temía a Dios ni a varón, ¿no? Ni a hombre, que ésta la molestaba día y noche para que le haga justicia de su adversario. Y éste no quiso por un tiempo, pero por su importunidad le hizo justicia. ¿Cuánto más Dios nos va a hacer justicia? Pero debemos insistir en la oración. Vámonos al sexto punto. Es muy importante que nosotros también, como hijos de Dios, debemos tener amor hacia nuestro prójimo. ¿Cómo? Interceder por esas personas, ser solidarios con nuestra oración, interceder por otra persona necesitada. Puede ser por tu familia, por algunas cosas, por tus familiares que estaban en peleas, hay juicios, tú tienes que interceder, ¿no? Entonces, muy importante la intercesión en la oración. Y la petición que todos tenemos que hacer en la oración, pedirle a Dios todo lo que necesitamos, expresarle a Dios.
todo lo que necesitamos, ya sea de espiritual, puedes necesitar paz, amor, gozo, puedes necesitar sanidad, tienes que decirle a Él. Alma, cualquier llanura del Espíritu Santo, frutos, paciencia, humildad, también hay que pedir fuerzas, todo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Muy bien, con eso terminamos el primer tema. Vamos con el segundo tema. Vámonos con el segundo tema. Personajes bíblicos que oraban. Uy, qué tremendo, ¿no? Sabemos que la oración es importante y poderosa. Muy bien, la oración es poderosa. Y a través de la oración, todo es posible. Muy bien, vámonos con el primer personaje que oraba. A ver, ¿quién era? ¿Quién? Era Samuel. Samuel es una persona que oraba. ¿Por qué? Por el pueblo. Intercedía por él. Y decía él, cuando ya era mayor, decía, para él era un pecado el no orar por el pueblo. Y así que continuaba siempre orando, intercediendo por el pueblo de Dios. Qué lindo, ¿no? Vamos a otro punto. ¿Quién más oraba aparte de Samuel? Daniel. ¿Se acuerdan, no? Del rey Darío, ¿no? En ese tiempo que se juzgó, se decretó, ¿no? Que no se debería de pedir a ningún dios cosa alguna durante 30 días, solamente al rey. ¿Y qué pasó pero David? Dice que, mire, escuche, aquí está en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo el edicto, había sido, que el edicto había sido afirmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, dice, mire, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. O sea, no le frenó eso a David, sino, perdón, a Daniel, sino seguía orando 3 veces al día, porque la lealtad hacia Dios establecida, la lealtad era a Dios era superior al del rey, ¿no? Qué lindo, damos toda la gloria a Dios, ¿no? Y así David oraba y nada lo detenía. Vámonos, personajes que oraban en la Biblia. Con el tercer personaje, vámonos, David. David oraba por las madrugadas, muy de mañana, dice que él se levantaba. Y un día, dice, aconteció que no oró y cayó en pecado. Ya saben la historia de Betsabé, ¿no? Pecó un pecado muy terrible, ¿no? Que le guió también a ayunar, ¿no? Qué tremendo. Vámonos en quién más oraba en la Biblia. Pedro. Después que recibió el Espíritu Santo del Pentecostés, Pedro solía orar. ¿Se acuerdan, no? Dice la hora sexta. Dice que Pedro oraba a la hora sexta, ¿no? Dice que tuvo hambre, pero se quedó orando y de repente vio un lienzo que, que tiraba de las 4 puntas y ahí vio animales cuadrúpedos, ¿no? Y el cual Dios le ha dicho, come. Y él dijo, no, Señor, yo no puedo comer eso. Es cosa inmunda, decía él, ¿no? Pero Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado, decía. Y pasó, bueno, y Dios le habló ahí y le dijo, van a venir personas, 3, y baja con ellos, no te detengas. Y eran sus criados de Cornelio, ¿no es cierto? Y ahí es donde fue a predicar, Cornelio es el lugar, y ahí donde Cornelio, y ahí se convirtieron muchas personas. Qué lindo, ¿no? Vámonos a otro punto. ¿Quién más oraba? Jesús oraba, nuestro Creador. Siendo Dios, Él oraba. Se pasaba toda la noche orando. ¿Para qué? Para no tomar decisiones según su carne o según sus sentimientos, perdón, según su voluntad, sino era su afán de Jesús era cumplir, ser obediente con su Padre, ¿no? Y eso nos habla en San Lucas 6:12, que Jesús oraba, se pasaba toda la noche oraba, aún se apartaba de sus discípulos para orar Jesús, ¿no? Y se quedaba orando toda la noche. Eso nos habla en San Lucas 6:12. Y también nos habla en San Lucas 22:42 acerca también que
antes de morir en la cruz del Calvario, Jesús oró, ¿no? Para que le dijo, y le dijo de esta manera, textual le dijo al Señor, mire, escúchelo, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué tremendo, ¿no? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La oración no se en vano. Le dijo no Dios, pero le fortaleció para vencer ese problema. Qué tremendo. Esa para ser obediente. Qué lindo. Jesús es un Dios de oración. Él siempre oraba. Se apartaba al monte a orar. Vámonos con otro personaje que oraba. Ana. Ana. ¿Se acuerdan? Ella no podía tener hijos. Tenía, el Cana era su esposo. Y ese varón tenía dos mujeres, ¿no? Ana y Penina, ¿no? Y Penina la molestaba, dice, porque ella no podía tener hijos, Ana. Y ella lloraba y un día dice que tenían que ir a ofrecer sacrificio. Ella no fue, mejor me quedaré a orar a mi Dios, dijo. Y se quedó orando ella. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó con Ana? Pidió a Dios una oración específica, sí, y lloró delante de Dios y le pidió a Dios un hijo varón y Dios le concedió. Qué lindo. Ana oró y recibió su bendición. ¿Quién también oró en Josué? Josué también oró. ¿Saben qué para qué oró Josué? Para que el sol se detuviese, porque había un ejército, 5 reyes de los cananeos que vinieron a pelear con ellos. Y el día se declinaba el día y él oró para que el día se alargue. Qué tremendo, ¿no? Para que se detenga el sol y se detuvo. Qué tremendo, poderoso. Otra persona que oraba, Ezequías. Qué tremendo. Ezequías, dice que un día enfermó Ezequías y de repente el profeta Isaías vino a decirle que ciertamente de esta enfermedad no va a salir, sino que va a morir. Y él de repente dice, se puso a la pared y empezó a orar, pedirle a Dios no morir. Y saben que en ese mismo momento Dios les regaló 15 años de vida. ¿Se acuerdan? Qué tremendo. La oración es poderosa. Otros personajes que oraban en la Biblia, conozcamos a más. Isaías, él, él oró para que el reloj se deteniese, el reloj solar se deteniese 10 grados. Y así fue. Qué tremendo, ¿no? Lo que hace la oración, porque nada es imposible para Dios. Vamos con el último personaje que oraba en la Biblia. Y ese es Jabes. Jabes oraba, en el personaje que oraba. Él le pedía específicamente a Dios una oración muy linda. Lo vamos a leer en este momento. Está en el libro de, también antes de eso, también otro personaje que oraba era Josafat. Dice que Josafat oró porque vinieron soldados que le decían que una multitud, 1 millón de ejércitos venían sobre él y él se postró de rodillas, no sabía qué hacer y convocó a oración, incluso ayuno, tanto mujeres, niños, y empezaron a orar a Dios. Y de repente en medio de esa oración se levantó un profeta Jaciel, y de repente dijo, no temáis mi rey, porque no es vuestra batalla, la lucha, sino de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Sino Dios iba a pelear por ellos y ellos estuvieran quietos. Y de repente Josafat empezó a creer a Dios en la promesa, en la profecía, empezó a alabarle a Dios. Y mediante iban alabando, el ejército se peleaban entre ellos. Dios puso confusión y se mataron. Y ellos fueron a recoger el botín. Y saben que el botín duró 3 días para recogerlo tardando, la bendición. ¿No? Qué tremendo. Damos toda la gloria a Dios, porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Vámonos a la oración de Jabes. ¿Cómo oraba Jabes? Eso está en Primera Crónicas, capítulo 4:10. Y así dice. Mire cómo dijo. Y invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, le dijo. Y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe, él y le otorgó Dios lo que le pidió.
Qué lindo. Dios tenemos que pedirlo todo lo que necesitamos. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Vámonos con la tercera lección. Ya terminamos. Esos fueron los personajes que oraban en la Biblia. Vámonos con la último tema, que es el poder terapéutico de la oración. El poder terapéutico de la oración. Vámonos. Nosotros creemos en un Dios vivo y para Él no hay nada imposible y sabemos que la oración es poderosa y muy saludable, ¿no es cierto? ¿No? Que cura, que purifica y que santifica la oración. Vamos a tocar ese punto muy importante, ¿no? Y hay estudios, dice, ¿no? A nivel nacional, mundial. Mire, le doy un ejemplo. Dice que en California el cardiólogo, el cardiólogo Ronald Peart dice que hizo un estudio con 393 personas que estaban en terapia intensiva con problemas cardíacos y estos participaban en una terapia de oración. Ellos dice que mejoraron significativamente, empezaron a mejorar en comparación con aquellas personas que no estuvieron en esta terapia. Qué tremendo. Damos toda la gloria a Dios porque Dios es bueno, ¿no? Qué lindo es Dios. La oración es medicina para nuestras vidas. ¿En qué forma? Cuando tú oras, vocalizas palabras, sales expresiones de tus necesidades, sale de tu interior, sale todo lo malo ahí y te purifica el alma, ¿no? Te purifica el alma como un todo tu ser. La oración produce cambios significativamente, ¿no? Muy importante eso. Mejora la salud mental la oración. Nos ayuda con el estrés. Personas ahí que viven con mucha actividad, no saben qué hacer, se desesperan, se agotan y ahí les empieza a doler distintas partes del cuerpo, ya sea tienen caída de pelo, dolor muscular, insomnio, no pueden dormir, tienen estrés. Pero si esas personas que tienen estrés oraran, entrar en un hábito de oración, Dios los limpiaría, les purificaría, les renovaría la mente. Porque una oración ferviente purifica tanto el espíritu como el alma. Qué tremendo, ¿no? Entonces, muy importante la oración para nuestras vidas. La oración, ¿qué beneficios más tiene? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos cambia, nos saca el egoísmo, la vanidad, ¿no? Y nos convence de pecado, nuestros errores. ¿Ya? Muy bien. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Vámonos. Y la aún alcanza para unificar nuestro espíritu, mente y cuerpo. Produce paz en nuestras vidas. Produce tranquilidad la oración. Relaja nuestras vidas. Aún cambia el aspecto de nuestros rostros cuando tú oras. Qué lindo, pues es muy importante practicar la oración y creer que cuando tú oras, Dios nos está escuchando. Por eso la palabra de Dios dice, al que ora tiene que creer que le hay. Mira, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuán importante es creer que Dios va a suplir esa necesidad. Debemos acercarnos a Dios por eso dice aquí, mire, características percibidas de Dios. No debemos acercarnos a Dios pensando que Él es un Dios malo, que es un Dios lejano, sino un Dios amoroso, que Él nos quiere ayudar, fortalecer, levantar y así vamos a tener buenos resultados de la oración. Muy bien, la oración no es lo que no es favorable dentro de la oración, el odio. ¿Y cuál es el antídoto del odio? El antídoto es el perdón. ¿Se acuerdan como en el Padre Nuestro?
Padre, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y si nosotros no perdonamos, y si nosotros no perdonamos los pecados a los que nos ofenden, Dios tampoco nos va a perdonar. Por eso es muy importante que nosotros también perdonemos a las personas que nos hacen daño, que nos lastiman, ¿no? Cuán importante es crear un hábito de oración en nuestras vidas. ¿Saben qué? Cambia nuestras vidas la oración. Cambia nuestra vida como un todo. Por eso tú que tienes problemas, ora. Acércate a Dios. Clámale, búscale y vas a encontrar la paz que tú estás buscando. Porque para Dios no hay nada, pero nada imposible. Ahí ya para terminar, les voy a hablar en San Lucas. Dice Dios que no debemos preocuparnos por nada, ni estar ansiosos ni afanados, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda acción y ruego. Y también nos habla en San Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad, de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Qué tremendo. Y en Filipenses 6:4-6 nos dice, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras oraciones en toda oración, vuestras peticiones en toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará vuestros corazones en Cristo Jesús. Qué lindo, damos toda la gloria a Dios. Dios hace eso, amados. Y dice, ¿cómo no ves cómo las aves del cielo ni hilan, ni siembran, ni tienen graneros? ¿Cómo nuestro Dios lo alimenta? ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Nos dice, ¿no? Qué tremendo. Y cuando tú oras así, aún te puedes sanar del cáncer, de la depresión, de la ansiedad. Habla con tu Dios. Habla con tu Dios, vas a tener muchas victorias y vas a tener paz y tranquilidad que tanto estás buscando para tu vida. Este fue todo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas bendiciones para sus vidas y gracias. Gracias a Dios. Bendiciones.